Queridos estudiantes, nuevamente nos vemos en nuestra clase de problemas de aplicación. En esta jornada vamos a avanzar vamos a resolver problemas de aplicación mediante triángulos, rectángulos y oblicuángulos. No obstante, preguntarles si se ve la pantalla, jóvenes. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Todos están observando la pantalla? Sí, profe, se ve. Correctamente, entonces ahora sí empezamos. Vamos a hacer, jóvenes, señoritas, aclaraciones necesarias para resolver con seguridad problemas y ejercicios mediante triángulos, rectángulos. Con las herramientas necesarias vamos a proseguir. Es en ese sentido, recordemos aclaraciones previas. En la resolución de triángulos oblicuángulos tenemos que tener en cuenta herramientas necesarias. Recordemos que para resolver un triángulo rectángulo, nosotros tenemos como herramientas el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y la suma de los dos ángulos agudos de todo triángulo rectángulo. En ese sentido, también hay herramientas para resolver triángulos oblicuángulos. ¿Y cuáles son? Es el teorema de los senos y el teorema de los cosenos, más la suma de los ángulos interiores de todo triángulo. De esa manera, entonces, vamos a emprender. Observen, este es un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué se denomina oblicuángulo? Porque ninguno de sus ángulos ya es recto. El ángulo A es agudo. Observemos visualmente. El ángulo B también es agudo. El ángulo C también es agudo. Recordarles, ángulo agudo quiere decir que son menor de 90 grados. Visualmente observamos y agarren si quieren una escuadra en casa, sáquenle foto, una capturita, y este ángulo sí o sí es agudo, menor de 90 grados a ojo de buen cubero. También este ángulo es menor de 90 grados y este ángulo B también es menor de 90 grados. Ahora, la simbología siempre tiene que ser opuesto. Del ángulo A, su opuesto es el lado A. Del lado C, su opuesto es el ángulo C. Del ángulo B, su opuesto es el ángulo B, el lado B. Es en el sentido. Tiene que tener esas características importantes. Para no tener problemas, se sugiere que los símbolos, los signos de los ángulos, los símbolos de los ángulos A mayúscula y B mayúscula, C mayúscula, estén ordenados en sentido contrario a las agujas del reloj. Puesto que si ustedes lo hacen a la chacota, quizás en algún ejercicio les van a traer dificultades. Es en el sentido, respeten este orden. Estas letras, ángulo A, ángulo B, ángulo C, pueden adoptar cualquier otra letra. Entonces, proseguimos. En la resolución de triángulos oblicuángulos, solo es necesario conocer los siguientes teoremas. Reiteramos, el teorema del seno. En todo triángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esto tiene que quedar bien claro. Este concepto es bien importante del teorema, que indica, en todo triángulo, cualquier triángulo, los senos son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Eso qué quiere decir en símbolos? En símbolos se escribe de la siguiente manera. Ahí está. A, este lado, A, es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Ahí está. A, seno ángulo A. B, lado B, seno ángulo B. Y aquí está escrito de esa manera. También, lado C, este lado es directamente proporcional al seno del ángulo C. De esa manera lo estamos simbolizando. Con las características de la simbología y letras de este triángulo particular. ¿De acuerdo? También este teorema de los senos puede ser escrita de otro modo. De esta modo. De forma invertida es permitido. Se han invertido todos, eso es permitido. Algebraicamente está permitido. Algebraicamente.
sen A sobre C sobre A. Está permitido. Sen B sobre B. Sen C sobre C. Ahora, en el momento de resolución de problemas, cualquiera de los dos puedes utilizarlo, del teorema, cualquiera, ya sea esta que esté en recuadro celeste o este que esté en recuadro de color, vamos a decir, amarillo. ¿De acuerdo? Ese en el sentido lo vas a utilizar. Por tanto, entonces, no se utiliza cuando resuelvas problemas todos en una, sino vas a utilizar de dos en dos. ¿Qué quiere decir de dos en dos? Es como si fuera primer miembro, segundo miembro, tercer miembro, ¿no ve? Dos nomás. Una ecuación trabajas simplemente con dos, ¿no? Puedes trabajar con este primero y con este segundo. Otra opción, puedes trabajar con los dos últimos, con el segundo y con el tercero. Otra tercera opción, puedes trabajar con el primero y con el tercero. De igual manera con la invertida, ¿de acuerdo? El teorema del seno trabaja de dos en dos. Ahora se viene otra herramienta necesaria e importante para resolver triángulos oblicuángulos. Este es el famoso teorema de los cosenos, que indica en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo comprendido. En ese sentido vamos a presentarles en simbología. Si hablamos del lado A, este lado A al cuadrado, el cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, B cuadrado, C cuadrado, menos el doble producto de los mismos. Ahí está, se está repitiendo BC, ¿no? BC, por el coseno del ángulo comprendido, por el coseno, aquí está, ¿no? Por el coseno, no olviden, por ese coseno tienes, ahí está haciendo notar por el coseno del ángulo comprendido. De tres maneras se presenta el teorema de los cosenos. Y la otra forma es B al cuadrado. Este lado al cuadrado es igual a al cuadrado, C al cuadrado, por el doble del mismo, A por C, menos el doble del mismo, menos el doble por el coseno del ángulo comprendido. Finalmente, si trabajamos con el lado C, de igual manera, el cuadrado del lado C, C al cuadrado, es igual a al cuadrado, B al cuadrado, menos el doble de los dos por el coseno del ángulo comprendido. Es muy importante saber los conceptos esenciales e importantes y las características de estos teoremas. Otra última herramienta es este famoso. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Qué indica esto? Observemos este triángulo oblicuángulo. Ángulo A más ángulo B más ángulo C siempre va a ser 180 grados. Esta es una regla oficial. En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Con estas herramientas vamos a resolver triángulos oblicuángulos. Obviamente hay otras herramientas. Nos faltaría la herramienta para las áreas. Eso se les va a presentar cuando se enfrenten con problemas que realmente atingen a resolver áreas implicadas a resolución de triángulos oblicuángulos. Pasamos, jóvenes, y nos vamos directamente al primer ejercicio. Ejemplo. Atienda. En el sentido, dar la lectura al ejercicio, al problema. Indica, todos juntos lean. Desde la cima de un faro de 200 metros de altura, un vigía observa simultáneamente un avión y un barco, estando este exactamente debajo del avión. Hallar el ángulo de elevación del avión si el ángulo de depresión del barco es de 32 grados y la altura del avión por encima del agua es de 350 grados. Lean nuevamente. Lo importante es, jóvenes, hacer
una lectura comprensiva. Para resolver problemas trigonométricos, lo que se sugiere es realizar gráfico. Todo lo que indica este texto lo vamos a plasmar en un gráfico. Lo vamos a plasmar. Realizar la representación gráfica. Lo tenemos que plasmar para comprender mejor y ubicar los datos y lo que buscamos. Identificamos el problema, lo graficamos. ¿Qué estamos buscando? Vamos a buscar hallar el ángulo de elevación del avión. De esta manera les presento el gráfico. Observen el gráfico. Observen. Observamos el gráfico. Verán ustedes. Y acá dice, desde la cima de un faro de 200 metros de altura. Aquí está. Este faro tiene 200 metros de altura. Desde la cima de un faro de 200 metros. R lo he simbolizado con R. Y esto es 200 metros. Desde la cima de un faro de 200 metros de altura. Un vigía observa simultáneamente. Acá, fíjense, donde estoy señalando, está el vigía, ¿no? Desde donde está el pico de los triángulos, está observando, obviamente de forma escondida, desde este origen, el vigía. Está vigilando. ¿Qué está observando? Está observando un avión y también está observando barquito, ¿no? Y este es el barquito. Observa barquito y observa al avioncito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el vigía. Observa avión y observa barquito. En ese sentido, entonces, ustedes mentalmente hacen una línea imaginaria también horizontalmente acá y abajo. Se dice ángulo de elevación desde el ojo del observador hacia arriba. Ángulo de depresión del ojo del observador hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Este ángulo W es el ángulo de elevación. Y este ángulo de 32 grados que viene como dato es el ángulo de depresión. Si el ángulo de depresión del barco es de 32 grados. Ahí está insertado el dato. 32 grados. Indica, ¿qué datos? Repito. Desde la cima de un faro de 200 metros de altura. Y acá está el faro de 200 metros de altura. Hasta acá, hasta este punto cero, el faro mide 200 metros de altura. Un vigía observa simultáneamente un avión y un barco, estando exactamente debajo del avión. El vigía está debajo del avión. Lógicamente este vigía está debajo del avión. Hallar el ángulo de elevación del avión. Oye, nuestra incógnita ahora es encontrar este W. Tenemos que encontrar sí o sí este ángulo W. Esa es nuestra incógnita. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Hallar el ángulo de elevación del avión. ¿Sí? Esa es la incógnita. Si el ángulo de depresión del barco es de 32 grados. Ahí está. El barco tiene un ángulo de depresión de 32 grados. Y la altura del avión por encima del agua es de 350 metros. Esta parte. Y la altura del avión por encima del agua es de 350 metros. Es decir, desde acá, observen, desde acá, hasta el final, hasta el avión, ese mide 350 metros. Se ha simbolizado con H. Está simbolizado. La altura H, 350 metros. Todo es 350 metros. Mide todo 350 metros. La altura, ¿sí?, del avión por encima del agua, 300 metros. Solamente se tiene esos datos, ¿no? Ahora, observas, visualizas. En el gráfico se han formado dos triángulos rectángulos. Un primer triángulo rectángulo es
OCD. Otro triángulo rectángulo es OCA. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si observamos, para obtener el ángulo W, tenemos que valorarnos de los datos que nos han dado. Ángulo H. Esta altura es 350. Tenemos esta R. Un valor particular, una altura que es del faro. Si ustedes analizan y ven, observemos que la altura, observen, toda la altura es de acá a acá, lo que estoy marcando con resaltador, es 350 metros. Pero tenemos este valor particular. La altura también del faro. La altura del faro es 200 metros. 200. ¿Eso qué quiere decir? Hasta acá, este dato, este lado de acá, desde C hasta acá. Esto lo vamos a simbolizar con otro símbolo. B, lo vamos a colocar ángulo B. Este ángulo B, aquí viene este ángulo B, hasta B, mide 350. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes señoritas? Observemos. Si toda la altura del avión con el agua es 350 y tenemos este valor particular, si restamos 350 menos 200, vamos a obtener ¿qué? La altura N. O sea, vamos a calcular esta N. ¿Qué es N? N es la altura del segundo triángulo, ¿no? Del segundo triángulo, que de alguna manera me va a ayudar a resolver los datos. Entonces, con eso voy a obtener, ya vamos a tener datos, y este dato también va a faltar este dato. Tenemos varias incógnitas, ¿no? Ahí se presentan varias incógnitas para llegar al resultado que nos pide el ángulo de elevación W. Tengo que encontrar esta base, esta D. Para el ángulo B es el cateto adyacente. Este lado, desde el avión hasta el punto C, hasta este punto C. Desde el avión hasta este punto C. Sí, jóvenes, hasta este punto C. Este segmento, esta medida, es N. Lo encontramos sencillamente. ¿Cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente manera. Observando el gráfico resulta N más R es igual a H. N más R. N es este pedazo del avión hasta el punto C. Del punto C hasta el borde del agua es R. Esta R está simbolizado con R, ¿no? En el sentido, y H es la altura, ¿cuánto es? 350 metros. Entonces reemplazamos los datos. N es igual a H menos R. Se está despejando. Ahora reemplazamos los datos. N es igual a 350 metros menos 200 metros. Hace rato explicaba, ¿no? La altura por encima desde el filo del agua hasta el avión mide 350 metros, ¿no ve? Y a un pedazo, la altura desde el filo del agua hasta el vigía es 200 metros. De esa manera hacemos esta diferencia. Entonces, esta N es 150 metros. Primera incógnita, primer dato parcial para lograr lo que nos pide. Entonces, ya tenemos el dato parcial que es este lado, ¿no? Lado N igual mide 150 metros. También lo vamos a obtener este lado D. Ya teniendo dos datos para triángulos rectángulos, podemos aplicar alguna función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente. Repetirles, este gráfico completo es un triángulo oblicuángulo, pero si lo fraccionamos en dos, son dos triángulos rectángulos. Repito.
el triángulo que se ha formado de forma completa es un triángulo oblicuángulo. Lo fraccionamos en dos, se convierten en triángulos rectángulos. ¿Ya? Es en ese sentido, entonces, hemos calculado nuestro primer dato parcial, n, que es la medida desde ese punto C hasta la altura del avión, con esa diferencia. Ahora vamos a encontrar este lado. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Observen. En el triángulo OCB, este es el triángulo OCB. En el triángulo, creo que no se nota muy bien, acá está marcado. Este C, en el triángulo OCB, en este triángulo de abajo, en este triángulo rectángulo de abajo, voy a aplicar alguna función trigonométrica, ¿no? ¿Qué función trigonométrica? En este triángulo OCB, fíjense, si aplicamos la función tangente de 32 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces vamos a obtener este valor de la D. Una vez que ya tengamos D, es compartido este valor. Ya voy a lograr obtener el ángulo de elevación que nos pide. Bueno, en el triángulo OCB, tangente de 32 grados es igual a R sobre D. Repito, en este triángulo OCB, tangente de 32 grados es igual a cateto opuesto R sobre cateto adyacente, D, en símbolos. Ahora vamos a desplazar datos. D es igual a, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la famosa regla cruz. A partir de acá, son operaciones algebraicas. Reglas de ecuaciones. Lo que divide, sube a multiplicar. La famosa regla cruz que les he pedido. Esta D no me conviene que esté en el denominador. Quiero verlo en el numerador. Va a multiplicar. D va a multiplicar. Y se va arriba. Tangente de 32 grados que está multiplicando, baja a dividir. De ese modo se está ordenando. Y R es este dato, tiene valor. Es 200 metros. De ese modo se ha reemplazado. Ahora, jóvenes señoritas, este ángulo de 32 grados es un ángulo no notable. Sí o sí tenemos que aplicar calculadora científica. En tal sentido, con calculadora científica, esta distancia es igual a 320,07 metros. Ustedes digitan en su calculadora científica 200 dividido tangente tan 32 grados y les va a arrojar el resultado. Ya tendríamos la distancia y ya está obtenido este valor parcial, segundo valor parcial. Como ya se tiene este lado D y tenemos este lado N, ya se tiene valor, ya hay valor. Entonces lo que vamos a hacer es que ya se obtiene el valor de N, ya se obtuvo el valor de N, también ya se ha obtenido el valor de D. Ambos ya tienen valor. Tranquilamente ahora, en el triángulo OCA, vamos a aplicar alguna función trigonométrica y vamos a obtener la incógnita pedida. Lo que nos pide el problema, nos ha pedido el ángulo de elevación y vamos a encontrarlo. En el triángulo OCA se tiene tangente de W es igual a N sobre D. Tangente de W es igual a
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de W, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Simbolizado correctamente, porque es un triángulo rectángulo. Pasamos, tangente de W, N sobre D. N ya tiene valor. N es 150 metros. Y la D es 320,07 metros. Ahora, proseguimos. Tangente de W es igual. Apliquen calculadora. Dividan con calculadora. Y van a tener ustedes el valor. El valor. ¿Sí? El valor es en calculadora. Digitan calculadora, les va a dar este chorro de números con varios decimales. Lo van a copiar tal y como está, de forma completa. Ahora, para desligarnos de esta tangente, aplican arco tangente. O directamente, ustedes van a colocar W. Shift tan a la menos 1. Esta forma ya es aceptable. En tal sentido, tangente a la menos 1 del valor que se tiene, en calculadora científica, ahora les va a arrojar el valor. Ya está. Pero previamente, antes que les arroje este valor, les va a arrojar valor en decimales. No olviden, jóvenes señoritas, para obtener este dato, ángulo W, 25 grados, 6 minutos, 36 segundos, no olviden antes digitar en la calculadora científica la teclita, grados, minutos y segundos. Hay una teclita de esa manera, ¿no? Pluc, digita, inmediatamente les aparece eso. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Interpretando. Terminamos con el ejercicio que un poquito estaba fregado. Por tanto, el ángulo de elevación del avión es de 25 grados, 6 minutos, 36 segundos. De esa manera se explicó el ejemplo. Obviamente, pueden haber otros métodos, otras formas de proceder. Les dejo a ustedes. Proseguimos. Otro segundo ejemplo. Mientras voy a borrar, ustedes den la lectura. Denlo a la lectura, jóvenes. Esto indica, el problema indica, jóvenes señoritas, A y B son dos puntos de las orillas opuestas de un río. Desde A se mide una base de recta AC igual a 275 metros y se miden los ángulos CAB igual a 125 grados 40 minutos y el ángulo ACB igual 48 grados 50 minutos. Pregunta: hallar la longitud de AB. Reitero, jóvenes, toda vez que tengas problemas de aplicación, comprender el problema, comprender. Y luego, interpretar con qué datos contamos, qué datos. Identificamos qué datos tenemos y qué estamos buscando. Estamos identificando ahí los datos, están escritos. Y en la gráfica debemos representar. Realizar la representación gráfica. De esa manera acá les voy a presentar el gráfico. Ahí está el gráfico. Observen. Observemos el gráfico. A y B son dos puntos de las orillas opuestas de un río. A y B. Acá está el punto A y acá está el punto B. Son puntos opuestos de las orillas de un río, ¿no? Acá está el río. Acá está el río. ¿De acuerdo? A y B son puntos opuestos de las orillas de un río. A y B. Desde A se mide una base de recta AC. Desde A se mide una base de recta AC. Esto lo han medido. 275 metros. O sea, este ya tiene valor. Este lado B ya tiene valor. Luego, y se miden los ángulos CAB. CAB. ¿Este valor dónde va a ir?
corresponde al ángulo A. Corresponde al ángulo A. Le corresponde al ángulo A. Y el ángulo ACB. ACB. ¿A quién corresponde? ACB, 48 grados, 50 minutos, le corresponde al ángulo C. Si nos damos cuenta, el ángulo que se está representando, ¿a quién le corresponde? A la letra del centro. En este caso al ángulo A y en este caso al ángulo C. Esos son los convenios cuando nos lanzan problemas de aplicación. De ese modo debemos interpretar. Es en ese sentido, voy a escribir como datos. ¿Qué contamos? Lo que he explicado de forma verbal, ahora lo vamos a escribir. B es igual a 275 metros. Esta B ya tiene valor. Esta B ya tiene valor. ¿Cuánto es? 275 metros. ¿Sí? ¿Quién había sido esa B? AC igual a 275 metros. ¿No? Desde A se mide una base de recta AC igual a 275 metros. ¿Esto qué indica? En tal sentido, esto es lo mismo. Este es AC. AC, que es igual a AB. Y la B es 275 metros. Continuamos. El ángulo A es 125 grados 40 minutos. El ángulo A es 125 grados 40 minutos. Ahí ya está. Hace rato he explicado. Ángulo, se miden los ángulos. CAB. 125 grados 40 minutos. CAB. Entonces corresponde a quién? El dato le corresponde a la letra del centro. 125 grados 40 minutos. Posteriormente, el ángulo C, 48 grados 50 minutos, fíjense. Y el ángulo ACB, 48 grados 50 minutos. ACB. Entonces, ese es otro dato. Otro dato. ¿Qué dato más contamos? Observemos. Ya no hay más datos. Nuestra incógnita. Hallar la longitud AB. Cuando indica hallar la longitud AB es lo mismo que el lado C. Esta longitud AB que nos pide como interrogante, esta longitud AB es la misma medida del lado C. Es lo mismo. Es otra forma de simbolizar AB, que es lo mismo al lado C. ¿De acuerdo? Entonces, es nuestra incógnita. Nuestros tres datos, nuestra incógnita. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de los senos o el teorema de los cosenos. Pero antes, aclarar que este es un triángulo rectángulo, no lo es, porque estos dos ángulos ya son agudos y obviamente este va a ser agudo. Y estos dos ángulos que les he explicado, ángulo A ya está como dato, ya se tiene, ángulo C también ya está como dato, ya se tiene. ¿De acuerdo? Nuestra meta es calcular o hallar la longitud AB, que es lo mismo el lado C. Tenemos que encontrar este valor C. Pues, ustedes van a evaluar en el teorema de los senos y los cosenos. Si manejan bien el concepto, en el teorema de los cosenos dice, ¿cuándo vas a aplicar el teorema de los cosenos? Cuando conozcas los tres lados. Si conocemos los tres lados, podemos aplicar el teorema de los cosenos. Solo que hay un lado, que es el lado B. Lado A y lado C son desconocidos. No tienen valor. Son incógnitas. Estos dos son incógnitas. Lado A y este lado C son incógnitas. Puesto que si queremos aplicar el teorema de los cosenos, eso que indica A al cuadrado igual a
B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de ángulo A no se puede aplicar porque no se conoce los tres lados. La otra alternativa para aplicar el teorema de los cosenos es que se conozca dos lados y el ángulo comprendido. Tampoco, ¿no? No se conocen dos lados. Dos lados están desconocidos. En tal sentido, el teorema de los cosenos en este ejemplo particular no va a funcionar. No va a funcionar. Sí va a funcionar el teorema de los senos. De esa manera aplicamos el teorema de los senos. En el problema se pide el valor de C. Aplicar teorema de los senos. Obviamente les había indicado, el teorema de los senos se aplica de dos en dos. B sobre sen de B. C sobre sen de C. Y aquí faltaría A sobre sen de A igual. Se ha elegido de forma particular estas dos. Evaluemos. ¿Se conoce el ángulo B? No se conoce. ¿Se conoce este lado B? Sí se conoce. Ahí está el dato. Entonces, evaluamos, reitero. ¿Se conoce este lado B? Sí. Este ángulo B, no. No hay. Aquí está. No hay. Está como interrogante también. No hay. No tiene valor todavía. No tiene valor. No hay. Se conoce este lado C. Esta es nuestra incógnita. Querida. Tampoco se conoce, pero a él estamos buscando. Al C. ¿Se conoce el ángulo C? Sí se conoce el ángulo C. Observemos detenidamente la fórmula. Para aplicar esta fórmula necesitamos el ángulo B. Luego ya vamos a poder encontrar el lado C que nos pide. Es la distancia de extremo a extremo A y B. Ángulos. Exactamente. Bien, joven, bien has despertado. Previamente calculamos el ángulo B. ¿Sí? Esperemos acá. Está despejado, ya listo para ser ejecutado. Con la regla cruz se está haciendo los despejes necesarios, ¿no? Despejes necesarios. Lo que divide sube a multiplicar. Por eso está pasando, ¿no? Ahora, previamente calculamos B para definir, dar la estocada final con lo que nos pide el problema. Ángulo A, más ángulo B, más ángulo C es igual a 180 grados. Ahí está. Ángulo B es igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo C. Por transposición de términos han ido cambiando sus signos. Ahora reemplazamos los valores. Ángulo A, y este es su valor. Ángulo A 125 grados, 40 minutos. Ángulo C 48 grados, 50 minutos. También es como dato. Finalmente el ángulo B es 5 grados, 30 minutos. Este trabajo lo realiza la calculadora científica. Es verdad que se puede hacer aritméticamente, pero vamos a demorar un poco. Es mejor que lo hagamos todos con calculadora. También es verdad que estudiantes que van a elegir una carrera ligada con matemática, futuros ingenieros, esto tienen que hacerlo de forma manual, con operaciones aritméticas. Entonces, como todos somos aspirantes a diferentes carreras, vamos a dar trabajo a la calculadora. De ese modo ya tenemos. Ahora sí, vamos a indicar cálculo de C. Reemplazamos datos en asterisco. Lo he señalado acá. Ya está señalado. Y está señalado con el despeje necesario. Y está. Lo estamos copiando, repitiendo. Ahora reemplazamos los datos. Lado B, 275. Lado B, 275 metros. Sen del ángulo C. El ángulo C es 48 grados 50 minutos. Perfecto. Sen del ángulo B ya hemos obtenido 5 grados 30 minutos. Bueno, reiterarlas. Digitamos en la calculadora estos datos y arroja el resultado. E interpretamos este resultado. Lo interpretamos de la siguiente manera. Por tanto, el ancho del río mide 2.159 metros
con 92 centímetros. 2.159 metros con 92 centímetros. Observarán ustedes. Miren, este río es caudaloso. Aquí hay pirañas, hay cocodrilos. Sin cruzar el río se pudo calcular esta distancia, ¿no? Teniendo solamente datos ángulos. Eso es el estudio de la trigonometría. Parece formidable, pero no imposible. Es posible resolver trigonométricamente ejemplos tipo bajo estas características. Pasamos a nuestro último ejemplo, jóvenes. Demos la lectura mientras yo voy borrando. Siempre vamos a representar de forma gráfica para comprender mejor el problema. Siempre. Sugiero que hagan gráfico. No hagan sus cálculos imaginarios. Es posible que también algún científico lo haga imaginariamente, pero para mayor comprensión, háganlo el gráfico. Realicemos la representación gráfica. ¿Y con qué datos contamos? Y ya está. ¿Con qué datos? Representación gráfica. Ángel y Beto se encuentran distantes entre sí a 300 metros y observan un avión en el espacio, comprendido entre ellos, con los ángulos de elevación de 42,5 grados y 52,25 grados, respectivamente. Calcular la distancia desde Ana con el avión. Vamos a decir que Ana es esta. Ana. La primera. Ana y Beto. Ana es esta primera persona. Le voy a colocar caballitos grandes. Ana. Ana. Ya, para que se distinga. Ahí está su cabellito. ¿De acuerdo? Es Ana él. Ana. Y este es Ana. Y el otro es Beto. Beto. Su amiguito. Él es Beto. ¿De acuerdo? Ana y Beto. Ven un avión en el espacio. Aquí está el espacio. Este es el avión que está en el espacio. Está volando en el espacio. Y este es el avión. Observan ambos el avión. ¿Y cómo lo van observando? Si ambos observan el avión, ¿qué dice? A una distancia, o sea, con ángulos. El primero, 42 grados, 30 minutos. 42, 30. Ahora, ¿qué ha pasado con estos datos? Pues pueden preguntarse, ¿no? Este mismo dato. ¿Por qué razón? Por las siguientes razones. Por esta razón. Esta distancia A de ambos, de Ana y Beto se encuentran distantes a 300 metros. Este dato es 300 metros. Lo vamos a digitar, lo vamos a colocar al lado A. ¿Por qué lado A? Porque es ángulo alfa. Y esto es 300 metros. Ya. Bueno. Ana y Beto se encuentran distantes entre sí 300 metros. Ahí está, 300 metros. Ana y Beto. Y observan un avión en el espacio, comprendido entre ellos, con los ángulos de elevación de 42,5 grados. Ustedes digitan en la calculadora 42,5 grados, exactamente, digitan en la calculadora científica, lo va a convertir en 42 grados 30 minutos. Beto es 52,25 grados. Y este dato también se convierte en 52 grados 15 minutos. ¿Cómo? Repito,
calculadora científica. Se puede realizar aritméticamente, con conversiones, pero siempre te voy a tener en cuenta que todos los estudiantes del poderoso sexto A no van a estudiar una carrera ligada con matemática, pero sí tienen que tener en cuenta bases sólidas de lo que es trigonometría. Acá está Ana y acá está Beto, ¿de acuerdo? Es en ese sentido, proseguimos con los datos. Proseguimos. El problema es calcular la distancia de sub 1. Calcular la distancia desde Ana con el avión. La distancia de Ana con el avión. ¿Sí? Vamos a calcular esta distancia de Ana con el avión. ¿De acuerdo? Esta distancia de sub 1. Bueno, esta distancia es de sub 1, esto es de sub 2, perdón. Error de taipeo. Vamos a calcular la distancia de sub 2. De Ana hacia el avión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué ángulo va a ser? Para simbolizar en nuestro teorema respectivo. Y este lado va a ser, este es el ángulo perdón, muy grande ya lo estoy haciendo. Este es de sub 2, el ángulo de sub 2. Este es el ángulo de sub 2. Y este es el ángulo, teniendo en cuenta las reglas que se han dado, este es el ángulo, este es el ángulo de sub 2. De sub 2. Y este es el ángulo, reitero, me equivoqué, este es el ángulo de sub 1. De sub 1. De sub 1. La lógica tiene que ser correcta. ¿Sí? Esta funciona la lógica, ¿no? Si este lado es la distancia 1, este es el ángulo distancia 1. Si este lado es distancia 2 minúscula, este ángulo es distancia 2 mayúscula. De esa manera vamos a armar nuestros famosos teoremas. Ahora, este problema se podrá resolver con el teorema de los cosenos o senos. Repetirles, jóvenes, para aplicar el teorema de los cosenos, se debe conocer, ya sea, los tres lados, y acá se conoce solamente un lado. No es posible aplicar el teorema de los cosenos. Sí es posible aplicar el teorema de los senos. El teorema de los cosenos es cuando se conocen tres lados, aplicas el teorema de los cosenos. No es posible. Otra forma de aplicar el teorema de los cosenos es que se conozca dos lados, tres lados o dos lados. Ya, ahí terminamos. Entonces, no tenga otra opción que aplicar el teorema de los senos. Pero previamente, analicemos para calcular. Analicemos. Aquí vamos a analizar con la fórmula. Aplicar el teorema de los senos. Apliquemos. Aplicando el teorema de los senos, d sub 1 es sobre sen de sub 1. D sub 1 sobre sen de sub 1. A sobre sen de alfa. ¿Ya? En tal sentido. En tal sentido, vamos a calcular de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer un pequeño cambio, jóvenes. Estas diapositivas son preparadas. Nuestra incógnita que sea resuelta es calcular la distancia de Beto. Me di cuenta, no es Ana, Beto. Para ustedes lo van a hacer la distancia en su práctica de Ana. La pregunta va a ser esa. Con toda sinceridad les digo, es que las diapositivas se han armado de esa manera. Vamos a calcular la distancia desde Beto con el avión. La distancia desde Beto con el avión es la distancia 1.
Para ustedes les voy a dejar la tarea, calculen la distancia de Ana para su práctica. Entonces, por defecto ingresó, despejé. Entonces, voy a calcular la distancia de Beto. Distancia 1 sobre sen de sub 1. Distancia 1 sobre sen de sub 1. Estoy respetando la consigna, el concepto del teorema de los cosenos. Cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. De sub 1 al sen de su ángulo opuesto. El lado A es proporcional al sen del ángulo alfa. Teniendo este armado pequeño de la fórmula que me va a guiar la respuesta, nuestra mira es obtener la incógnita de sub 1, la distancia del avión hacia Beto. Entonces, de sub 1 es la incógnita. De sub 1 tenemos como dato. Lado A se tiene como dato. Ángulo alfa no se tiene. Entonces, previamente, ahora vamos a hacer el despeje necesario. De sub 1, lo que multiplica está quedando tal como está. Lo que divide, término que divide o factor que divide, sube a multiplicar. Ya se está preparando. Reiterarles. Conocemos el lado A, que es 300 metros. Sen D, el ángulo D, conocemos también. Tiene valor, aquí está. D sub 1, tiene valor. El ángulo de sub 1 tiene valor, 42 grados 30 minutos. Sen ángulo C no tiene valor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Previamente vamos a obtener, ya serían dos incógnitas. Nunca se tiene que tener dos incógnitas. Entonces, previamente calculamos el ángulo alfa. Cálculo del ángulo alfa. Ángulo alfa lo vamos a encontrar. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Es en el sentido. D sub 1, ángulo D sub 1, más ángulo D sub 2, más ángulo alfa es igual a 180 grados. Proseguimos. Ángulo alfa es igual a 180, menos D sub 1, menos D sub 2. D sub 1 es el ángulo 42 grados 30 minutos. D sub 2 es el ángulo 52 grados 15 minutos. Reemplazamos y aplicamos la calculadora y nos va a arrojar el ángulo que es 85 grados 15 minutos. Finalmente, para obtener la incógnita requerida, la distancia de Beto con el avión, reemplazamos datos. Cálculo de D sub 1, reemplazamos datos en asterisco, en esta fórmula que se ha preparado. Y los reemplazamos. Y ahí está el valor. Y aplicamos calculadora, tendríamos 238,02. ¿Y cómo lo interpretamos? Interpretamos de la siguiente manera. Decimos, la distancia de Ana, ya no es Ana ahora, ¿no? Para ustedes es Ana. Lo estoy modificando el problema, es Beto. De Beto. La distancia de Beto con el avión es de 238 grados con 2 centímetros. 238 metros y 2 centímetros. 2 centímetros. Porque si fuera 20 serían 20 centímetros. 2 centímetros. De esa manera, jóvenes señoritas, he concluido la clase. Si hubiera alguna pregunta, estoy para absorber inquietudes.